Nunca imaginé que una simple llamada en medio de la noche cambiaría todo lo que creía sobre el amor, la confianza, y sobre mí misma. Recuerdo perfectamente esa noche. Eran casi las 11, la lluvia golpeaba los cristales del apartamento, y yo estaba terminando un trabajo frente al ordenador cuando el celular de mi esposo comenzó a vibrar sobre la mesa. Scarlett, huella de beso, decía la pantalla. Mi corazón se detuvo por un segundo. No porque no supiera quién era, la conocía, claro, sino porque a esa hora nadie llama sin motivo. Scarlett era, según Daniel, su mejor amiga desde la universidad. La típica mujer encantadora, segura, con sonrisa perfecta y una presencia que llenaba cada lugar al que entraba. Yo intentaba no sentirme incómoda con ella, pero era imposible. Cada vez que se veían, él cambiaba. Su tono, su forma de hablar, incluso su mirada. La llamada terminó antes de que pudiera decidir si contestar o no. Daniel apareció minutos después, empapado por la lluvia, con una excusa lista antes de que yo siquiera hablara. Era Scarlett, me dijo, sin mirarme. Está pasando por algo complicado. Y yo, como siempre, quise creerle. Durante 5 años había sido su esposa, su apoyo, su compañera. Habíamos construido todo juntos, un pequeño apartamento, un gato llamado Milo y una rutina que, aunque monótona, se sentía segura. Pero últimamente esa seguridad se estaba desmoronando. Las cenas se habían vuelto silenciosas. Los fines de semana, ausentes. Y las noches, frías. Scarlett comenzó a aparecer con más frecuencia. Primero fueron mensajes amistosos. Luego, visitas sorpresa. Una mañana, mientras preparaba café, escuché el sonido de la puerta abrirse. No era Daniel. Era ella. Tranquila, dijo sonriendo, tengo llave. Se movía por la casa como si fuera suya. Sabía dónde guardábamos las tazas, conocía el nombre del gato, hasta sabía que Daniel prefería el azúcar morena. Y lo peor era que él la dejaba hacerlo. Intenté hablar con él esa noche, pero todo se convirtió en una discusión. No puedes controlar a mis amigos, Clara, me gritó. No todo gira en torno a ti. Aquella frase se me quedó grabada, como una astilla en la piel. Porque hasta ese momento, yo todavía creía que el problema era mi inseguridad. Pero la duda empezó a corroerlo todo. Cada vez que su celular sonaba, mi estómago se encogía. Cada vez que decía que iba a ver a un cliente, yo contaba las horas y los minutos. Hasta que un día, la casualidad me mostró la verdad. Daniel había dejado su laptop en casa antes de ir al gimnasio. El mío estaba fallando, así que decidí usar el suyo para enviar un proyecto urgente. Al encenderlo, una notificación saltó en la pantalla. Carpeta sincronizada, private. No soy del tipo que revisa cosas ajenas, pero algo dentro de mí no me dejó ignorarlo. Abrí la carpeta. Y ahí estaba todo. Fotos, vídeos, mensajes de voz. Daniel y Scarlett en restaurantes, sonriendo, tomados de la mano. Fechas, ubicaciones, incluso tickets de hotel. Sentí que el aire desaparecía. Cada clic dolía más que el anterior. Había mensajes de ella diciéndole cuánto lo extrañaba, cuánto deseaba que las cosas fueran diferentes. Y él, le respondía igual. Con cariño. Con ternura. Con promesas que jamás me hizo a mí. Durante unos minutos no pude moverme. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía escuchar mis pensamientos. Quise llorar, gritar, romperlo todo, pero lo único que hice fue cerrar la laptop con cuidado, como si al hacerlo pudiera borrar lo que había visto. Esa noche esperé a que llegara. Lo observé entrar, dejar las llaves sobre la mesa y sonreír como si nada pasara. ¿Cómo estuvo tu día?, me preguntó. Y por un momento, fingí que todo estaba bien. Hasta que no pude más. ¿Quién es realmente Scarlett para ti, Daniel? Su sonrisa se borró al instante. ¿De qué hablas? No te hagas. Ya vi todo. Las fotos, los mensajes, todo. Él guardó silencio. Luego suspiró,
como si fuera yo quien estuviera exagerando. No pasó nada, dijo con calma. Solo somos amigos. ¿Amigos? ¿Con cenas románticas y noches de hotel? Su mirada cambió. De culpa, pasó a furia. No tenías derecho a revisar mis cosas. Esa fue su defensa. No negar el acto, sino culparme a mí. Y en ese momento comprendí algo que me dolió más que cualquier infidelidad: él no iba a arrepentirse. No porque no supiera lo que hacía, sino porque había logrado convencerme durante años de que yo era la inestable, la celosa, la que veía fantasmas donde no los había. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Vivíamos bajo el mismo techo, pero en mundos distintos. Apenas hablábamos, y cuando lo hacíamos, era para discutir. Hasta que una tarde, sin previo aviso, Daniel llegó con una propuesta que me dejó helada. Scarlett está molesta contigo. ¿Molesta conmigo? Repetí incrédula. ¿Después de todo lo que hizo? Él me miró con frialdad. Quiero que le pidas disculpas. Creí que era una broma. Pero no lo era. Quería que me humillara frente a la mujer que había destruido nuestro matrimonio. Y lo peor de todo, es que en su mirada no había rastro de duda. Si de verdad me amas, lo harás, me dijo. Esas palabras me atravesaron. Porque durante años, esa había sido su forma de controlarme, mezclando amor con culpa. Esa noche me quedé sola en la cocina, mirando las luces de la ciudad desde la ventana. Sentí que mi vida se había reducido a un hilo. Que había dejado de ser yo para convertirme en una sombra de la mujer que alguna vez fui. Y sin embargo, algo dentro de mí empezó a arder. Una voz suave, casi imperceptible, pero firme. Basta. Aún no lo sabía, pero esa sería la última vez que permitiría que me manipulara. La última vez que alguien me haría sentir culpable por descubrir la verdad. Dormí poco esa noche. La idea de tener que disculparme con la mujer que había destrozado mi confianza me revolvía el estómago. Cada vez que cerraba los ojos, veía su sonrisa, escuchaba la voz de Daniel repitiendo esas palabras: si de verdad me amas, lo harás. Durante años había vivido para complacerlo, para mantener la paz, para no perder lo poco que quedaba de nuestro matrimonio. Pero algo dentro de mí ya no encajaba. Era como si mi cuerpo estuviera cansado de callar. A la mañana siguiente, mientras él se vestía para el trabajo, lo observé en silencio. Se abrochaba la camisa frente al espejo, con esa seguridad arrogante que antes confundía con encanto. He hablado con Scarlett, me dijo sin mirarme. Te verá esta tarde, en el café donde solíamos ir. El café donde solíamos ir. Sentí un nudo en la garganta. Cada lugar que alguna vez fue nuestro ahora también le pertenecía a ella. Cuando se fue, me quedé sola en la cocina, mirando mi reflejo en la ventana. Tenía el rostro cansado, los ojos hinchados, el cabello desordenado. Apenas me reconocía. Era como si la Clara que había soñado con un amor limpio y honesto hubiese muerto lentamente, una mentira a la vez. Pensé en no ir. En empacar mis cosas y desaparecer. Pero entonces recordé algo: la forma en que Scarlett caminaba por mi casa sin pedir permiso, cómo tomaba mi taza favorita, cómo se refería a mi esposo con diminutivos que solo una amante usaría. No, no iba a huir. Iba a ir, sí. Pero no para disculparme. El reloj marcaba las 4 cuando llegué al café. El mismo aroma a canela, las mismas mesas de madera pulida, la misma luz cálida que alguna vez me pareció acogedora. Pero ahora todo me resultaba falso, casi grotesco. Scarlett ya estaba allí, sentada en la esquina, con su sonrisa impecable y su teléfono en la mano. Vestía como siempre, elegante, perfecta, calculada. Cuando me vio, levantó una ceja y cruzó las piernas con una lentitud teatral. Clara, dijo, fingiendo sorpresa. Qué gusto verte. Me senté frente a ella. No respondí. Dejé que hablara. Daniel me contó que te sentiste incómoda con nuestra amistad, empezó. Quiero que sepas que nunca fue mi intención causar problemas. Su voz sonaba dulce, casi maternal, pero en sus ojos había algo más. Desdén.
Superioridad. Esa mirada que te hace sentir pequeña sin necesidad de palabras. No es amistad lo que tienen, dije en voz baja. Ella sonrió, ladeando la cabeza. Bueno, eso depende de cómo lo veas. Daniel y yo siempre hemos tenido una conexión especial. Algunas cosas simplemente no se pueden explicar. Sus palabras fueron como cuchillas. Y aún así, me mantuve firme. ¿Sabes qué es lo más triste de todo? Le dije. Que yo realmente confié en él. En ustedes. Oh, Clara, respondió con fingida compasión. No te tomes las cosas tan personal. Él es un hombre increíble, pero a veces necesita más atención de la que tú puedes darle. Esa frase encendió algo en mí. No ira, exactamente. Algo más profundo. Un despertar. La observé detenidamente, su manicura impecable, su perfume caro, el reloj dorado que relucía bajo la luz del café. Todo en ella gritaba control, poder, vanidad. Y de pronto lo entendí, ella no quería a Daniel. Solo quería ganarme. No respondí. Solo me levanté, tomé mi bolso y la miré una última vez. Gracias, le dije con una calma que incluso a mí me sorprendió. Me has mostrado exactamente lo que necesitaba ver. Salí de allí sin mirar atrás. Afuera, el cielo estaba nublado y el viento olía a tormenta. Caminé sin rumbo por las calles hasta llegar al parque donde Daniel y yo solíamos pasear a Milo. Me senté en una banca y dejé que las lágrimas cayeran, no por él, sino por todo el tiempo que había perdido tratando de sostener algo que ya no existía. Cuando regresé a casa, Daniel estaba esperándome en la sala. ¿Y bien? Preguntó. Ya hablé con ella, respondí, secamente. ¿Le pediste disculpas? Sí, mentí. Él asintió satisfecho, como quien gana una discusión. Ni siquiera se dio cuenta de que algo en mí había cambiado por completo. Esa noche dormí junto a él, pero por primera vez no sentí nada. Ni amor, ni rabia. Solo un vacío absoluto. Y en ese vacío nació una idea. No de venganza, al menos, no en el sentido clásico. Sino de justicia. De equilibrio. Durante los días siguientes, me moví en silencio. Fingía normalidad. Le preparaba el desayuno, sonreía cuando él hablaba de trabajo, lo escuchaba quejarse del tráfico. Pero mientras tanto, empecé a reconstruir una parte de mí que había dejado olvidada, mi instinto. Recordé que, antes de casarme, era diseñadora freelance. Sabía moverme en redes, editar imágenes, contar historias. Así que comencé a observar. Revisé las cuentas públicas de Scarlett, las de Daniel, las fotos que subían, los lugares donde aparecían. Y entre cada publicación, cada detalle, comencé a trazar un patrón. Scarlett vivía de las apariencias. Su vida era una vitrina, ropa de marca, cenas caras, eventos exclusivos. Pero cuanto más miraba, más me daba cuenta de algo, todo estaba financiado por alguien. No había rastro de trabajo real, ni empresa, ni ingresos propios. Solo una imagen cuidadosamente construida. Entonces, mi mente empezó a tejer un plan. No iba a gritar, ni pelear, ni destruir. Iba a dejar que la verdad hablara por sí sola. Porque si había algo que Scarlett no soportaría, era perder su máscara. A partir de ese momento, cada palabra, cada gesto, cada silencio fue parte de un guión que solo yo conocía. Daniel creía que todo había vuelto a la normalidad. Pero en realidad, cada día que pasaba lo acercaba más a su propio derrumbe. Una noche, mientras él dormía, abrí nuevamente su laptop. Esta vez no sentí culpa. Encontré correos, fotos recientes, mensajes de audio donde Scarlett se jactaba de haber ganado. Los guardé todos. Cada uno. Los organicé, los etiqueté, los transformé en algo que pronto se convertiría en su ruina. Y mientras lo hacía, por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No por odio, sino porque entendí que a veces, el silencio puede ser el arma más poderosa. Desde aquella noche todo cambió. Daniel seguía creyendo que me había rendido,
que había aceptado su versión de la historia y que, con el tiempo, volvería a ser la esposa sumisa que él moldeó a su gusto. No podía estar más equivocado. Lo observaba cada día, estudiando sus rutinas, sus gestos, sus pequeñas mentiras. Lo conocía tan bien que podía anticipar sus movimientos. Sabía cuándo mentía, cuando se preparaba para salir con Scarlett y hasta cuando fingía cansancio solo para evitar hablar conmigo. Yo ya no discutía. No pedía explicaciones. Simplemente escuchaba y asentía. Ese aparente silencio fue mi mejor disfraz. Porque mientras él creía tener el control, yo reconstruía el mío. Pasaba las tardes trabajando frente al ordenador, revisando cada publicación de Scarlett, cada fotografía, cada comentario que recibía. Era una mujer que vivía para ser admirada. Cada like era una dosis de poder, cada halago una validación. Su mundo era tan frágil que bastaría un pequeño golpe para que se desmoronara. Y ese golpe estaba por llegar. Durante semanas recopilé todo lo que pude, imágenes, mensajes, capturas, pruebas de los regalos que Daniel le había hecho usando el dinero que compartíamos. Encontré facturas de joyas, vuelos, cenas. Descubrí que incluso había pagado parte de la renta del lujoso apartamento donde ella vivía. Todo estaba ahí, perfectamente documentado. Pero no me apresuré. No era momento de mostrar las cartas. Quería que cada pieza encajara con precisión, que el desenlace fuera tan limpio que no quedara rastro de mis manos. Mientras tanto, Daniel comenzó a bajar la guardia. Me hablaba con cariño otra vez, me abrazaba al llegar a casa, incluso empezó a decir que podríamos empezar de nuevo. Era casi cómico. El mismo hombre que me había hecho sentir insignificante, ahora buscaba mi atención, temeroso de perderla. Una tarde me pidió que lo acompañara a una cena con colegas. Accedí. Quería verlo actuar en público, ver hasta dónde llegaba su máscara. Todo parecía normal, hasta que una de las invitadas mencionó casualmente a Scarlett. Oh, la conozco, dijo sonriendo. Siempre la veo en redes, parece que tiene una vida perfecta. Daniel se tensó. Lo noté en el modo en que bajó la mirada y jugueteó con su copa. Yo simplemente sonreí. Sí, es una mujer muy interesante, respondí con calma. Después de la cena, en el auto, él me preguntó por qué había dicho eso. ¿Qué tiene de malo? Contesté. Solo dije la verdad. Esa noche lo sentí inquieto, como si algo dentro de él le advirtiera que ya no era la misma. Pero aún no podía verlo del todo. Pasaron los días y yo seguí alimentando esa falsa sensación de paz. Pero en el fondo, cada segundo era parte del plan. Empecé a publicar pequeñas cosas en mis redes, fotos trabajando, frases sobre la verdad y la traición, sin nombres ni acusaciones. Solo insinuaciones. Suficientes para despertar curiosidad. Poco a poco, noté que Scarlett comenzaba a reaccionar. Le daba me gusta a mis publicaciones, incluso comentaba con tono pasivo-agresivo. Todo estaba funcionando. Una noche, mientras Daniel dormía, abrí nuevamente la carpeta donde guardaba toda la evidencia. La miré como quien observa una bomba a punto de estallar. Era increíble cómo algo tan pequeño podía contener tanto poder. Guardé todo en una memoria USB, la misma que luego envié, sin remitente, a la dirección de la empresa donde trabajaba Scarlett. Junto a las pruebas, añadí una nota sencilla. La verdad siempre sale a la luz. Sabía que su reputación dependía de mantener las apariencias. Que cualquier mancha en su imagen sería un golpe mortal. Y así fue. 2 días después, Daniel llegó a casa con el rostro desencajado. ¿Qué hiciste, Clara? Me gritó apenas cerró la puerta. ¿De qué hablas? Scarlett está furiosa. Alguien envió fotos nuestras a su empresa. Está diciendo que fui yo, que la arruiné. ¿Y lo hiciste? Pregunté, fingiendo ingenuidad. Él me miró confundido. No supo qué responder. Era la primera vez que lo veía nervioso, realmente nervioso. La máscara se le había caído. Su voz, antes firme, ahora temblaba.
Se paseaba de un lado a otro, sudando, revisando su teléfono, llamando a Scarlett sin obtener respuesta. Yo lo observaba en silencio. No disfrutaba de su sufrimiento, pero sí del equilibrio. Por fin todo lo que había escondido comenzaba a pesarle. Esa noche no cenamos. Él apenas hablaba. Se sentó en el sofá, mirando el suelo, mientras el silencio llenaba la habitación. ¿Por qué me miras así?, dijo finalmente. Porque por primera vez veo quién eres realmente. Yo te amé, Clara. No, Daniel. Tú me necesitaste. Y eso no es amor. No hubo gritos. No hubo escenas. Solo una calma extraña, casi liberadora. Al día siguiente, mientras él dormía, preparé mi maleta. Puse solo lo necesario: ropa, documentos, mis cosas de trabajo. Antes de salir, dejé una carta sobre la mesa. En ella no había reproches. Solo una frase. Gracias por enseñarme a no conformarme con menos de lo que merezco. Salí sin mirar atrás. Caminé por las calles vacías con una mezcla de miedo y alivio. No sabía exactamente a dónde iba, pero sí sabía que era libre. Los días siguientes fueron una especie de renacer. Conseguí un pequeño estudio donde empecé a trabajar de nuevo como diseñadora. Me sentía viva, conectada conmigo misma. Cada trazo, cada color que elegía, era una forma de sanar. Pero el destino aún no había terminado de escribir mi historia. Una mañana, mientras revisaba correos, recibí un mensaje de un remitente desconocido. El asunto decía: pensé que te gustaría saberlo. Dentro había un solo enlace. Dudé unos segundos antes de abrirlo. Era un artículo de prensa. Hablaba sobre la caída pública de Scarlett Pierce, la investigación interna en su empresa, las acusaciones de fraude, los rumores de manipulación. Su imagen perfecta se desmoronaba ante los ojos de todos. La ironía era cruel. No necesité destruirla. Solo mostrar quién era realmente. Sonreí. No por venganza, sino por cierre. Porque entendí que, a veces, la mejor justicia es ampliamente dejar que la verdad haga su trabajo. Sin embargo, mientras cerraba el portátil, no pude evitar una sensación extraña. Algo me decía que la historia aún no había terminado. Que Daniel, herido y desesperado, no iba a aceptar su derrota tan fácilmente. Y tenía razón. Habían pasado apenas 3 semanas desde que me fui, pero se sentían como años. Cada mañana despertaba sin miedo, sin mirar el teléfono, sin el peso constante de caminar sobre vidrio. Por primera vez en mucho tiempo, respiraba. El pequeño estudio donde vivía era modesto, pero tenía una ventana enorme que daba al amanecer. Me gustaba trabajar mientras la luz dorada entraba lentamente, bañando todo con calma. Milo, mi gato, dormía sobre la mesa mientras yo diseñaba nuevos proyectos. Todo era simple, silencioso, limpio. Hasta que una noche, el pasado tocó la puerta. Eran casi las 10 cuando escuché los golpes. 3, secos, insistentes. No esperaba a nadie. Por un momento pensé en no abrir. Pero la voz al otro lado me congeló. Clara, soy yo. Daniel. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí como el corazón se me aceleraba, como la respiración se me cortaba. No lo veía desde el día que me fui. Dudé, pero finalmente abrí la puerta. Ahí estaba. Desaliñado, con ojeras profundas y el rostro demacrado. Nada quedaba del hombre impecable que alguna vez fue. Necesito hablar contigo, dijo con voz quebrada. Lo observé en silencio. Durante años había soñado con verlo así, vulnerable, desarmado. Pero ahora que estaba frente a mí, no sentí satisfacción. Solo cansancio. 5 minutos, respondí. Entró sin esperar invitación. Miró alrededor del estudio, como si no pudiera creer que vivía allí. Así que, este es tu nuevo comienzo. Sí. Y me gusta. No parece gran cosa. Tampoco necesito más.
Se quedó callado unos segundos, luego se pasó las manos por el cabello. Todo se derrumbó, Clara. Scarlett me traicionó. Dijo que la arruiné, que la usé, que todo fue culpa mía. La empresa me despidió. Mis socios me dieron la espalda. He perdido todo. Me miró esperando compasión, pero no la encontró. ¿Y qué esperabas que dijera? Respondí. Que lo siento. Solo quería que me escucharas. Que entendieras que hice todo por amor. Reí. No pude evitarlo. Esa palabra, en su boca, sonaba vacía. Amor, repetí. Lo tuyo nunca fue amor, Daniel. Fue control. Y ahora que ya no puedes controlarme, te duele. Él se acercó, con esa mezcla de culpa y arrogancia que conocía tan bien. Tú me provocaste, Clara. Siempre dudando, siempre espiando. Si no hubieras revisado mi laptop, nada de esto habría pasado. No. Si no hubieras mentido, nada de esto habría pasado. Por un instante, sus ojos se llenaron de furia. Lo vi tensar la mandíbula, contenerse. Luego respiró hondo y cambió el tono. Mira, tal vez podamos empezar de nuevo. Yo podría conseguir otro trabajo, podríamos irnos a otra ciudad. Borrón y cuenta nueva. ¿Borrón y cuenta nueva? Susurré. ¿Después de todo lo que hiciste? Las personas cambian, Clara. Tú no. Su voz se volvió suplicante. Por favor. Dame una oportunidad. Ya la tuviste, dije, y lo miré directamente a los ojos. Durante 5 años. El silencio se volvió pesado. Podía sentir el resentimiento en el aire, como una sombra. Entonces algo cambió en su expresión. Esa mirada dulce se transformó en algo más oscuro. ¿Crees que ganaste, verdad? Dijo en un susurro. No respondí. ¿Crees que puedes destruirme y seguir como si nada? Yo no te destruí, Daniel. Solo dejé de cubrir tus ruinas. Dio un paso hacia mí. Lo vi dudar, como si quisiera decir algo más, pero en su lugar dejó una carpeta sobre la mesa. Entonces mira esto, dijo con tono frío. Dentro había copias de mis mensajes, de mis publicaciones, incluso de los contratos de mis nuevos clientes. ¿Me estás siguiendo? Pregunté incrédula. Solo quería saber con quién estabas trabajando. Y descubrí que uno de ellos es un viejo amigo mío. ¿Y eso qué? Que si quiero, puedo hacer que no vuelvas a conseguir trabajo en esta ciudad. Ahí estaba el verdadero Daniel. El que necesitaba controlar incluso cuando ya no tenía nada. Sonreí. No de burla, sino de resignación. Haz lo que tengas que hacer, dije. Pero recuerda algo, cuando todo se cae, la gente finalmente ve quién tiró la primera piedra. Él no respondió. Solo me miró con una mezcla de rabia y tristeza. Luego recogió sus cosas y se marchó, golpeando la puerta detrás de él. Esa noche no pude dormir. No por miedo, sino por certeza. Sabía que no sería su última visita. Que un hombre como Daniel no aceptaba perder. Y tenía razón. 2 días después, comenzaron los mensajes. Primero uno, luego varios. Al principio eran intentos de disculpa, luego insultos disfrazados de amor. Finalmente, amenazas. Eres una desagradecida. Sin mí no serías nada. Si no vuelves conmigo, harás que me destruya. Guardé cada uno. No respondí. No le di poder. Hasta que un día, el silencio se rompió de una forma inesperada. Estaba en mi estudio, trabajando, cuando sonó el timbre otra vez. No era Daniel. Era un mensajero. Traía un sobre sin remitente. Dentro, una nota. Pensé que te gustaría saber la verdad sobre él. Y una memoria USB. La conecté con el corazón acelerado. En la pantalla apareció un vídeo, Daniel y Scarlett, grabados en una discusión en su apartamento.
Ella lo insultaba, lo acusaba de haberla usado, de haberle prometido dinero a cambio de silencio. Él la empujó. La imagen se movió, la cámara cayó al suelo, se escuchó un golpe. Luego, silencio. Sentí escalofríos. El vídeo se cortó. No sabía quién lo había enviado, ni qué había pasado después. Pero algo estaba claro, la historia había terminado de destruirse sola. Esa noche salí a caminar. El aire estaba frío, el cielo limpio. Me detuve frente al río y observé las luces reflejadas en el agua. Pensé en todo lo que había vivido, el amor, la traición, el miedo, la culpa. Y entendí algo, la verdadera venganza no fue arruinar su vida, sino reconstruir la mía. No necesitaba verlo caer. Solo necesitaba verme de pie. El amanecer se filtraba por la ventana del estudio. Todo parecía igual, pero algo en el aire había cambiado. Ya no era la misma mujer que llegó a ese lugar con miedo y culpa. Algo dentro de mí se había roto, y al mismo tiempo, algo nuevo había nacido. Durante días pensé en el vídeo. No sabía quién lo había enviado, pero supe que, de alguna forma, era la pieza final de ese rompecabezas que durante años me negué a mirar completo. Daniel y Scarlett, ambos habían construido un castillo de mentiras, y ahora estaban atrapados en sus propios muros. Esa mañana recibí una llamada. Era la policía. Querían hacerme unas preguntas sobre Daniel. Sentí un escalofrío. ¿Está bien?, pregunté. Preferiríamos hablar en persona. Cuando colgué, mi mente ya estaba en 1000 direcciones. Me imaginé lo peor. Pero al llegar, lo supe todo. Daniel había sido encontrado inconsciente en su apartamento. Sobredosis. No fatal, pero grave. Scarlett había desaparecido. En el informe decían que, antes de perder el conocimiento, él había enviado un correo a su abogado con varios archivos adjuntos, documentos, mensajes, incluso el vídeo que yo había recibido. Como si, en el último instante, hubiera querido limpiar su nombre, o tal vez redimirse. Salí de la estación con la sensación extraña de haber cerrado un ciclo. No sentí rabia. Tampoco alivio. Solo una profunda tristeza por todo lo que habíamos permitido que se pudriera entre nosotros. Volví a casa y me senté frente a la ventana. Afuera, la ciudad seguía viva, ajena a mi historia. El sol caía, tiñendo los edificios de naranja. Tomé una hoja y comencé a escribir. No para él. No para nadie. Solo para mí. Durante mucho tiempo creí que amar era aguantar. Que el sacrificio era la prueba del cariño. Pero hoy entiendo que amar no es desaparecer por alguien, sino encontrarse a pesar de todo. Perdonar no siempre es reconciliarse. A veces, es simplemente dejar de cargar lo que no te pertenece. Doblé la hoja y la guardé en una caja junto con las pocas fotos que aún conservaba. No las tiré. No por nostalgia, sino porque me recordaban quién fui, y cuánto había cambiado. Esa misma noche recibí un mensaje. Era de un número desconocido. Gracias por contar la verdad. No supe quién lo envió, pero sospeché que era Scarlett. O quizá alguien más que también había sufrido a manos de Daniel. No importaba. Por primera vez, no necesitaba respuestas. Pasaron los meses. Mi trabajo comenzó a crecer. Clientes nuevos, proyectos estables, incluso una pequeña exposición con mis diseños. Cada vez que alguien me decía que mi arte transmitía fuerza y calma, sonreía. Porque esa fuerza no era inventada, había nacido del dolor que un día pensé que me destruiría. Un año después, volví al antiguo apartamento. Quedaba vacío, en venta. Me acerqué a la puerta, pasé los dedos sobre el número y cerré los ojos. Escuché mis propios pasos, el eco de las discusiones, las risas falsas, las promesas rotas. Y por primera vez, no dolió. En el ascensor, una vecina me reconoció. Clara, ¿eres tú? Hace tanto que no te veía. Sí, respondí sonriendo. Solo vine a despedirme. Cuando salí al jardín, respiré profundo.
El viento soplaba suave, levantando hojas secas a mi alrededor. Y supe que, al fin, había terminado. De camino a casa, pasé frente a un café donde solía esconderme para llorar en silencio. Entré. Pedí lo mismo de siempre, un té de jazmín. Mientras esperaba, vi a una pareja discutir en una mesa cercana. Ella lloraba, él la ignoraba. Por un segundo, me vi reflejada. Pero no sentí compasión ni rabia. Solo esperanza. Porque sabía que, si yo pude salir de ese lugar oscuro, ella también podría. Esa noche, al llegar a mi estudio, abrí el maletín viejo de mi tía, aquel que encontré cuando todo se vino abajo. Dentro había un sobre que no había notado antes. Estaba dirigido a mí. Lo abrí con cuidado. Era una carta escrita a mano. Querida Clara. Si estás leyendo esto, significa que elegiste seguir. No importa cuánto te duela, ni cuánto hayas perdido. Recuerda que las mujeres de esta familia siempre renacen de sus cenizas. No vinimos al mundo para ser perfectas, sino para ser libres. Lloré. No de tristeza, sino de gratitud. Sentí que, de alguna manera, mi tía me había esperado todo este tiempo para decirme eso. Guardé la carta, encendí una vela y me senté frente a la ventana. Afuera, la luna iluminaba el río. Pensé en Daniel, en Scarlett, en todo lo que fue. Y susurré. Te perdono. Pero no volveré a mirar atrás. El reloj marcó la medianoche. Tomé un nuevo cuaderno y escribí en la primera página. Capítulo 1. Mi historia empieza aquí. Y por primera vez, lo sentí de verdad.